La historia de la Biblia, volumen 1. Introducción por Herbert Armstrong. Nunca ha habido un libro de historias bíblicas como este. No es una afirmación precipitada que se entregue a superlativos, es la verdad. Me gustaría explicar la razón. Durante años, en mi ministerio, sentí una abrumadora sensación de responsabilidad, mezclada con un sentimiento de incompetencia, por llevar la enseñanza adecuada a los niños. Era una conciencia frustrante, ya que mi tiempo estaba completamente ocupado en el ministerio a los adultos. Recogí muchas de las historias bíblicas comunes y corrientes para niños. Fracasaron por completo en resolver el problema. No pude respaldar ni presionar para que usara ninguna de ellas. Parecían tener un solo objetivo: competir con la emocionante ficción de violencia que los jóvenes escuchaban en la radio, más tarde en la televisión, y leían en novelas baratas o cómics. Consistían en historias dramatizadas de sangre y truenos de ciertos incidentes bíblicos: el asesinato de Abel por su hermano Caín, el cataclismo del diluvio, el joven David matando al gigante Goliat, la seducción del hombre fuerte Sansón, Daniel en el foso de los leones. Todas estas historias inconexas, desprovistas de su verdadero significado, degradaron la Biblia en las mentes infantiles de los niños al nivel de mitos infantiles, como Jack matando al gigante cortando el tallo de frijol. Hasta ahora, las historias bíblicas, al parecer, no han tenido otra misión que la de ofrecer entretenimiento emocionante. Los incidentes bíblicos se sacan de contexto, ignorando su verdadera conexión con el propósito mismo de la vida. Sabía que todos estos incidentes, comúnmente considerados como emocionantes cuentos infantiles, en realidad tienen un profundo significado, contienen lecciones vitales, y están directamente relacionados con la revelación del propósito de Dios y el verdadero Evangelio. Pero si el verdadero Evangelio de Jesucristo ha sido ocultado a los adultos mediante la perversión, el engaño y la inyección de supersticiones paganas, ¿cómo podrían los adultos cegados escribir de forma interesante para los niños las verdades vitales que ellos mismos no comprenden? Había una razón, aún más importante, para este sentido de responsabilidad hacia los niños. En mi investigación sobre la historia de la educación, emergió la verdad del amo diabólico, la conspiración para engañar al mundo entero. Este mundo, el engaño, se ha consumado mediante el sistema educativo. Comienza con bebés y niños de primaria. Mucho antes de que Cristo trajera el Evangelio, Platón, pagano y adorador de múltiples deidades, introdujo la primera escuela con un currículo organizado, llamada la academia. El sistema se desarrolló con el paso de las generaciones. En la época de la aparición del cristianismo, el Imperio Romano estaba plagado de estas escuelas paganas. Estas escuelas enseñaban filosofías y formas de vida paganas, diametralmente opuestas a las enseñanzas de Cristo. La participación en festividades y costumbres paganas era obligatoria en el currículo. Durante la evangelización apostólica del primer siglo, muchos conversos recibieron en sus corazones la reveladora verdad del Evangelio y rechazaron las herejías paganas. Fueron verdaderamente convertidos, cambiaron de mentalidad, creencias y formas de vida, pero sus hijos fueron víctimas del sistema educativo establecido. Una segunda generación se convirtió solo en cristianos nominales. Una tercera, criada en el paganismo básico, aceptó la adición de ciertas creencias cristianas y el nombre de Cristo. Fue imposible para los líderes de la Iglesia, durante los siglos II, III y IV, establecer verdaderas escuelas cristianas. La imprenta aún no se había inventado, no había libros de texto, excepto los textos paganos, y para entonces, incluso los propios líderes de la Iglesia eran en gran medida víctimas de la educación secular paganizada. Un factor crucial domina todo este proceso educativo, siempre lo ha hecho. Al niño no se le califica por su capacidad para demostrar si la enseñanza es verdadera o falsa, se le califica por su disposición a aceptar sin cuestionar, memorizar y absorber todo lo que se le enseña. Los educadores, como escribió Pablo, se han mostrado reacios a incluir a Dios en el conocimiento que difunden Romanos 1 versículo 28 et. Había una razón aún más importante para este sentido de responsabilidad hacia los niños. En mi investigación sobre la historia de la educación, emergió la verdad del amo diabólico,
la conspiración para engañar al mundo entero. Este mundo, el engaño, se ha consumado mediante el sistema educativo. Comienza con bebés y niños de primaria. Mucho antes de que Cristo trajera el Evangelio, Platón, pagano y adorador de múltiples deidades, introdujo la primera escuela con un currículo organizado llamada la academia. El sistema se desarrolló con el paso de las generaciones. En la época de la aparición del cristianismo, el Imperio Romano estaba plagado de estas escuelas paganas. Estas escuelas enseñaban filosofías y formas de vida paganas, diametralmente opuestas a las enseñanzas de Cristo. La participación en festividades y costumbres paganas era obligatoria en el currículo. Durante la evangelización apostólica del primer siglo, muchos conversos recibieron en sus corazones la reveladora verdad del Evangelio y rechazaron las herejías paganas. Fueron verdaderamente convertidos, cambiaron de mentalidad, creencias y formas de vida. Pero sus hijos fueron víctimas del sistema educativo establecido. Una segunda generación se convirtió solo en cristianos nominales. Una tercera, criada en el paganismo básico, aceptó la adición de ciertas creencias cristianas y el nombre de Cristo. Fue imposible para los líderes de la Iglesia, durante los siglos II, III y IV, establecer verdaderas escuelas cristianas. La imprenta aún no se había inventado. No había libros de texto, excepto los textos paganos. Y para entonces, incluso los propios líderes de la Iglesia eran en gran medida víctimas de la educación secular paganizada. Un factor crucial domina todo este proceso educativo, siempre lo ha hecho. Al niño no se le califica por su capacidad para demostrar si la enseñanza es verdadera o falsa. Se le califica por su disposición a aceptar sin cuestionar, memorizar y absorber todo lo que se le enseña. Los educadores, como escribió Pablo, se han mostrado reacios a incluir a Dios en el conocimiento que difunden. Romanos 1, versículo 28. En un mundo así, la enseñanza bíblica en las escuelas es escasa o nula. Han eliminado a Dios del conocimiento que inculcan en mentes ingenuas e inmaduras. Es 10 veces más difícil desaprender el error que aprender la verdad. Este es pues el dilema que me planteó los niños. Todavía hoy se crían en las mismas viejas filosofías y costumbres paganas seculares, con el añadido del llamado enfoque científico que ha llegado con la aceptación de la teoría de la evolución. El intento de estos ateos de explicar la existencia de una creación sin un creador se ha convertido en el concepto básico que explica todas las causas, orígenes y propósitos. Para cuando estos niños inocentes han sido inoculados con este veneno antidios y alcanzan la madurez, la mayoría tiene demasiado que aprender antes de que sus mentes puedan aceptar la verdad original. Se ha establecido un prejuicio innato, y el prejuicio es una barrera absoluta para la entrada de la verdad en la mente. Pero ¿qué podía hacer al respecto? Los niños necesitan, como necesitan la vida misma, una conciencia de las verdades fundamentales de la Biblia a medida que crecen. Si tan solo pudiéramos hacerles llegar el conocimiento de Dios, del Creador y su vasta creación, de su autoridad y gobierno sobre la creación que Él creó y ahora sustenta, de las leyes espirituales invisibles pero inexorables que Él puso en marcha para regular las relaciones y producir felicidad, paz y todo lo bueno, del conocimiento de que la definición bíblica del pecado es simplemente la transgresión de estas leyes que operan para nuestro bien, del conocimiento fundamental del propósito de Dios que se está cumpliendo aquí abajo y de su plan para llevarlo a cabo, de la revelación bíblica de Cristo, y lo que Él significa para nosotros hoy, de la conexión vital de los casos clínicos, incidentes y experiencias que tan a menudo se utilizan como material para las historias bíblicas de sangre y truenos, con el propósito general de Dios y con el Evangelio. Si tan solo los niños en crecimiento pudieran poseer este conocimiento, no serían engañados ni desorientados por la enseñanza de los sistemas escolares seculares. Pero ninguno de los libros de historias bíblicas infantiles que pude encontrar cumplía ni remotamente este propósito. En su debido tiempo, Dios proveyó al hombre para el trabajo, un hombre equipado por talento natural, entrenamiento, experiencia y profesión para esta importante misión. Basil Wolverton es un artista reconocido a nivel nacional.
La revista Life le ha dedicado 3 veces secciones editoriales de varias páginas. La revista Time ha escrito sobre él en numerosas ocasiones. Su obra ha aparecido en más de 50 revistas nacionales. El señor Wolverton también es un escritor de profesión, con una larga experiencia en la escritura para niños. Es miembro de la junta directiva del Ambassador College y anciano de la Iglesia de Dios de la Radio. Es un estudioso de la Biblia y ha impartido clases de Biblia. Aceptó este importante encargo. La historia bíblica se ha publicado por entregas en La Pura Verdad desde noviembre de 1958. Nuestro propósito es publicarla en formato de libro, en la cantidad de volúmenes que se requiera. La historia bíblica no es en absoluto una serie de historias inconexas de emoción y violencia sin un significado especial. Nuestro propósito es contar de forma sencilla, en un lenguaje que los niños puedan leer y comprender, de forma clara pero interesante, la historia de la Biblia. Comienza por el principio. Un hilo conductor narrativo recorre toda la Biblia. No muchos han comprendido este hecho asombroso e importante. La mayoría de la gente lee un versículo aquí o un capítulo allá, sin conectarlos adecuadamente ni comprender la verdadera continuidad de la historia bíblica. Este libro no está escrito solo para niños. Nos gusta decir que es para niños de 5 a 105 años. Miles de adultos han seguido con entusiasmo las entregas de La Pura Verdad. Con este libro, los adultos comprenderán toda la Biblia. Su hilo narrativo continuo, como nunca antes lo habían hecho, ha sido una experiencia nueva y emocionante para miles de personas. El señor Wolverton ha escrito en un lenguaje adecuado para niños de 9 a 12 años. Esto lo convierte en una lectura interesante también para adultos. Tal como está escrito, es un poco avanzado para niños pequeños cuando lo leen solos, pero los padres pueden leerlo a niños de hasta 4 o 5 años, y con una explicación simplificada de las partes que no comprenderían con claridad por sí solos, se volverá bastante comprensible, interesante y provechoso. El señor Wolverton se ha aferrado tenazmente al relato bíblico literal. Cuando lo ha considerado necesario, se ha tomado la licencia de autor para representar ciertas partes o secuencias en un estilo conversacional, o para añadir algunas de las que mi profesor de inglés de secundaria de hace más de 50 años habría llamado tomates en el alféizar de la ventana para mayor claridad y realismo. Sin embargo, ha sido celosamente cuidadoso de no añadir ni restar valor al verdadero significado y la verdad de las Sagradas Escrituras. Entre el primer y el segundo versículo de Génesis 1, sucedieron eventos de gran importancia que se relatan en otras partes de la Biblia. El señor Wolverton incluye estos eventos en su orden cronológico original. El lector puede obtener una exposición completa de estos eventos solicitando por escrito el artículo gratuito, La reimpresión creó Dios al diablo, y otro, ¿Cuánto duraron los días de la creación? Esperamos fervientemente que este primer volumen de la historia bíblica en formato libro, presentado como un ministerio de amor, gratuito y sin costo, les traiga a ustedes y a sus hijos abundantes bendiciones.